Me disculpo al principio porque es una plática que la traemos en inglés porque la acabamos de presentar, porque los resultados están recién salidos del horno y lo presentamos en Bonn, es Brain and Ocular Nutrition, es el congreso que se hace, si mal no recuerdo, Gustavo, es cada 2 o 4 años, cada 3 años. En este caso se presentó en Boston, Massachusetts, son hospitales y foros alternos de Harvard, entonces tienen relación con ellos y esto recién lo acabamos de presentar. Son los resultados en el año pasado en la Sociedad Mexicana de Oftalmología en Acapulco lo presentamos el reporte parcial. Ahí dijimos que era más importante darle mayor seguimiento y ahora ya tenemos el seguimiento de 1 año. Entonces, recién salido, básicamente, y ya estamos haciendo el submit para una publicación en una revista internacional. Después les podré dar, porque ahorita estamos precisamente terminando todo el escrito completo, ya para hacer el submit a una revista. Entonces, vamos a hablar efectivamente entonces del efecto de los ácidos grasos poliinsaturados, EPA y DHA, omega 3, en la suplementación oral para la cuestión de ojo seco. Para hablar un poquito de esto y rápidamente, me tengo que referir específicamente a las glándulas de meibomio humanas. Sabemos perfectamente que son glándulas holocrinas que excretan lípidos y estos pueden ser polares y no polares. Los polares son moléculas acíclicas con propiedades hidrofílicas, ¿de acuerdo? Como la esfingomielina, y esto lo que le da es estabilidad al meibum. Un meibum que ustedes lo saben perfectamente, hacen una compresión y ese meibum, aunque no se ve, tiene una expresión ciclorrotativa, no se ve, pero así es. Y en la pasta de dientes, cuando ya está completamente alterado, ustedes obviamente hacen la compresión y sale como esta típica pasta. ¿Por qué? Porque puede haber problemas específicamente en la esfingomielina y en el caso de los lípidos no polares, moléculas acíclicas con propiedades hidrofóbicas como los esteroles y los ácidos grasos. Esto le da volumen. Si esto se desestabiliza, específicamente nos empieza a dar el problema de disfunción glandular de meibomio. Sabemos que estas glándulas tienen un acino y que tienen un ducto central. Esta fotografía la tomo en el año 2007 en Kioto con el doctor Okoi. Teníamos reuniones todos los miércoles, una vez al mes, y teníamos reuniones con diferentes empresas. Y lo que hacían ellos es lluvia de ideas. Al tener una lluvia de ideas, llegaban y decían, bueno, ¿qué podemos hacer este aparato? ¿Cómo lo podemos hacer? Y los ingenieros biomédicos de Toshiba, de Sony, estaban presentes. Entonces nos decían, en 3 meses tienen un dummy. Así de fabuloso es en algunos hospitales en Japón. Y esta fotografía precisamente la traigo y la tomé con un equipo que nos trajeron a los 90 días de cuando se dio esa lluvia de ideas. Aquí vemos específicamente con un infrarrojo todos los ductos y esos ductos precisamente el cómo los vamos a tratar. Y dicho sea de paso, en Nueva Orleans empezamos a trabajar ahora en fibrosis de los ductos de las glándulas de meibomio. Esto es algo que también les pasó, es nuevo. Lo vamos a empezar a estar presentando probablemente en el 2027, pero ya estamos trabajando en la fibrosis de los ductos. Esto es algo importante que vamos a traer aproximadamente en unos 8 o 10 meses. Dependiendo de la bibliografía, de lo que tengamos como tal en el medio, sabemos perfectamente que cambiamos de país, cambiamos de medicamentos, cambiamos de lo que tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, no nada más depende el país, también depende los medicamentos que podamos disponer. Entonces, dependiendo de lo que ustedes lean, si de repente están en el Wilson Manual o están en el Morpheus Manual, bueno, ustedes se van a dar cuenta de un chorro de indicaciones para el tratamiento de la disfunción glandular de meibomio. Ahora, en lo que sí estamos de acuerdo, y no van a dejar mentir, independientemente
en este foro si son retinólogos, si son oculoplásticos, estrabólogos. La mayoría de todos ustedes lo que generan, y hemos llegado a ese consenso, es que tenemos que aplicar calor, masaje y limpieza. Podemos utilizar medicamentos tópicos y también medicamentos adyuvantes, y esto es en lo que me voy a enfocar hoy, en la medicación sistémica. Dicho sea de paso, cuando tenemos un problema de disfunción glandular y aparte un problema blefarítico, acuérdense, hay una blefaritis anterior y una blefaritis posterior. La blefaritis anterior se debe específicamente a colonización bacteriana, la blefaritis posterior a una disfunción glandular de meibomium. Entonces, algo que he descubierto en estos 25 años que me he dedicado a superficie ocular es que las blefaritis anteroposteriores, disfunción glandular de meibomium, disminuyen si quitamos mecánicamente las bacterias. A veces se lo dejamos al antibiótico. No. Tenemos que hacer una limpieza y para eso ya hemos estado platicando de las micelas de ocra, hemos estado hablando de terapia térmica, etc. Entonces, ¿con qué tipo de medicamentos sistémicos estamos tratando la disfunción glandular? Básicamente tetraciclinas, que no sé si algunos de ustedes, tetras como tal, no doxi, no derivados, sino tetras, ¿algunos de ustedes siguen utilizando tetraciclina como tal, no doxiciclina? ¿Alguien? ¿Nadie? Correcto, yo tampoco. Entonces, básicamente lo que estamos utilizando es doxiciclina y minociclina, 100 miligramos 2 veces al día, de 4 a 6 semanas. Esto lo que nos genera es un alto contenido lipofílico. Entonces, nos va degradando el meibum porque también disminuye las lipasas en bacterias. Entonces, es un círculo virtuoso. Ahora, dentro de esta misma medicación sistémica que hemos estado utilizando también, los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, EPA y DHA, que vienen contenidos en el omega 3, es el ácido eicosapantenoico y el docosanoico. Me salió bien, porque luego siempre me atrapo, pero bueno. Entonces, es muy importante porque actualmente en el mercado, y esto es algo que empezamos platicando específicamente en ciencia, cuando empezamos a investigar los diferentes omega 3, es muy diferente cuando ustedes me dicen un omega 3 a base de etiléster a los triglicéridos resterificados. Esto es muy importante. El etiléster apenas, es decir, no me gusta decir marcas, eso no me meto en eso, pero lo que ustedes compran en el Costco, en el Walmart, prácticamente todo esto son etilésteres y la disponibilidad es apenas un 7%, quiere decir que de la tableta que ustedes toman, el 7% se absorbe, pero el 93% se elimina por la orina, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y en el caso de los triglicéridos resterificados, vean todo lo contrario, se bioabsorbe un 90% y tan solo se elimina un 10% por la orina. Eso es la base de este trabajo científico. Ahora, dentro de este mismo problema de omega 3 y ojo seco, si hay un desequilibrio, ¿qué va a producir el desequilibrio? Primero, en los no polares, en los lípidos no polares, se va a disminuir esa fase de los triglicéridos. Se disminuye el ácido oleico, es decir, ácidos grasos monoinsaturados. Esto me va a dar un meibum completamente viciado, ¿de acuerdo? Y entonces me disminuye la esfingomielina, que insisto, son los lípidos polares. Y miren, lo que me genera es un aumento en el tiempo de ruptura lagrimal, que es también básicamente lo que todos checamos en el consultorio. Entonces, esto no es nuevo. Les estoy trayendo un resumen de lo que ya está en la bibliografía internacional en los omega 3. ¿Qué producen los omega 3? Modifican las propiedades físicas del biofilm, incrementan los lípidos polares. A más fluido va a haber menos rompimientos, esos rompimientos que cuando de repente ¡pum! Ven ustedes cómo se rompe la película y hay pequeños huecos. Esos huecos son los clots en la superficie ocular y son los que de manera crónica empiezan a generar hipertrofia epitelial. Y esto, a fin de cuentas, me empieza a dar un proceso metaplásico escamoso en el área de los párpados. Esto es lo que trata de evitar
así como que si le sumamos a esto, vamos a estabilizar el tiempo de ruptura lagrimal. Pero también es muy importante, y esto está documentado. Está documentado que básicamente los omega 3 funcionan como una base antiinflamatoria, disminuyen el proceso oxidativo y disminuyen los síntomas de ojo seco. Esto no se los estoy diciendo yo, esto ya está en la bibliografía internacional, publicado, documentado, comprobado. Entonces, en base a esto, me dicen, bueno, vamos a trabajar de Noruega en esta parte de los omega 3. Y les digo, pues sí, pero es que ustedes siempre nos presentan cosas en ingleses, en franceses, en italianos. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? Bueno, los italianos, un poco, ¿no? Por el latín y todo lo que es esta parte derivativa. Pero rusos, ¿no? Y les digo, ¿por qué no hacemos algo en mexicanos? Créanme, convencer a estas personas de hacer un protocolo en mexicanos no fue fácil. Sin embargo, nos autorizan y decimos, vamos a correr un protocolo específico en gente, y obviamente esto lo queremos después hacer ya en América Latina. ¿Qué es lo que hicimos en este protocolo? Lo que hicimos fue valorar la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, EPA, DHA, omega 3, pero en esta forma, ¿de acuerdo? Triglicéridos resterificados y su efecto sobre los ojos, sobre el ojo seco. Entonces, analizamos 50 pacientes de ambos sexos entre los 18 y 85 años de edad, diagnosticados con ojo seco leve, moderado y severo, de acuerdo al test de OSDI. El test de OSDI es el test más reconocido desde el punto de vista estadístico, clínico estadístico, y está triplemente validado a nivel internacional. Entonces, esto era lo que teníamos que nosotros tomar para darle esa validez. También lo que hicimos en sí entonces fue un estudio de tipo abierto, prospectivo y longitudinal de corte. Y lo que analizamos fueron las modificaciones en el test de OSDI, en el tiempo de ruptura lagrimal y en el aclaramiento, la prueba de aclaramiento fluoresceínico. Todas estas tres pruebas se analizó, y con estas tres pruebas, honestamente, le estamos dando la vuelta específica a cómo funciona la lágrima posterior a omega 3. Pero insisto, y perdón que sea reiterativo, pero esto es importante, triglicéridos resterificados, no son los de Costco, no son los de la Comercial Mexicana, no son los de Walmart, ¿de acuerdo? Son triglicéridos resterificados, y hagan de cuenta que están tomando básicamente el pescado, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces, la bioabsorción del 90% es bárbara. Dentro de este protocolo, la metodología, la idea es que los pacientes de sexo femenino tomaran 3 tabletas o 3 drops de 2 en la mañana y 1 en la noche, en el caso de las damas. Y en el caso de los varones, que tomaran 2 en la mañana y 2 en la noche. Esto lo que me daba era la ingesta precisamente de EPA y DHA, 1100 miligramos por cada uno. Al principio el estudio lo autorizaron máximo por 3 a 6 meses, pero cuando empezaron a ver los resultados, y estos son dobles enmascarados en estudio abierto, en los de corte, cuando empezamos a dar los reportes preliminares fue cuando ya la compañía dijo, caray, estamos viendo ciertos resultados que no tenemos en pacientes que no son de América Latina. Y entonces nos permiten irnos a 360 días con ese grupo de pacientes. Entonces se analizó, insisto, los cuestionarios vía OSDI, el tiempo de ruptura lagrimal y la prueba de aclaramiento fluoresceínico a través de 30, 60, 90 y 120 días, hasta llegar a 360 días, un año. Los resultados fueron expresados básicamente en gráficas de violín, en gráficas de dispersión y en gráficas de antes y después, con una prueba estadística ANOVA de Cruzcan-Wallis y que se utilizó para datos paramétricos y no paramétricos. Esta parte fue asesorada específicamente por gente que se dedica, son PhDs dedicados en estadística, que nos llevaban de la mano para ver el análisis estadístico directamente por ellos. Entonces, resultados. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos
¿Vamos bien? ¿Vamos entendiéndolo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, me voy a enfocar específicamente en el promedio para no marearlos con todo esto. Fíjense y vean esta parte porque es en donde me voy a fijar prácticamente el promedio. La visita 1 es cuando apenas es la visita de análisis. Entonces, visita 2, día 30, 60, 90, 120 y el año. Para la visita 1, que es línea 0, por decirlo así, apenas van a empezar, se hace el análisis sin poner nada. Básicamente la media en el cuestionario de inflamación NOSDI era de 24.76 puntos promedio. Vean cómo la visita a los 30 días empieza a bajar el índice de inflamación a 20, prácticamente 30, 60, 90, 120 y un año. Entonces vean cómo va bajando el índice en donde el propio paciente califica sus signos. Nosotros no podemos contestarle nada al paciente. El paciente tiene que agarrar su cuestionario y en base a sus visitas es como lo va calificando. No hay respuestas por parte del examinador, solamente si hay una duda, si no entendió la pregunta. Pero no podemos dar ningún tipo de dato. Tiene que ser contestado al 100% porque tenemos enfrente un examinador. Y si el examinador ve que por cualquier cosa nosotros le contestamos al paciente o lo guiamos, automáticamente lo saca del grupo. Entonces, vean la respuesta. Prácticamente en el cuestionario donde el paciente dice cómo me siento, desde la visita 1 al día 30, 60, 90, 121, ya hay estadísticamente significativa la respuesta. Prácticamente este es el marcador más específico en donde hubo una gran diferencia. Yo lo que vi en estos pacientes, porque la mayoría llegaban a los 90 días en donde se sentían bastante bien. Entre el día 30 y 60 no había un cambio espectacular, no lo había. Pero en el día 90, por supuesto que sí. El paciente empezaba a detectar que el ojo seco y el área inflamatoria bajaba y bajaba bastante. Ahora, en una gráfica de antes y después, vean qué significativo. Y estábamos hablando con los PhD de ingeniería biomédica y los que nos hicieron los análisis. Me dijeron, el hecho de que al principio tienes esto y luego baja considerablemente, pero hay unas tasas cruzadas o inclusive unos que se elevan, le da todavía mayor validez, porque quiere decir que no hay manipulación de ningún tipo. Eso también es muy importante cuando lo vean en una gráfica. Ese dato yo no lo sabía, honestamente, pero como está en enmascarado, cuando me salió esto, yo le dije, oye, ¿cómo puedo tener unos pacientes que me dicen que en la gráfica o en el cuestionario se sienten mejor, pero de repente veo esto, antes están de una forma y luego califican mayor? Me dice, eso le da mayor validez al estudio. Esto es importante porque precisamente nosotros no nos metemos en ese tipo de respuesta. Entonces, lo mismo, son los mismos valores, nada más reflejados en la de antes y después. Ahora, tiempo de ruptura lagrimal. En el tiempo de ruptura lagrimal, nuevamente vámonos a la media. El tiempo de ruptura empezó en estos pacientes en 1.77 y fue subiendo 2.12, 2.62, 3.42, 4.81 y 4.48. Si se dan cuenta, específicamente en la gráfica de violín, también tenemos estadísticas significativas prácticamente en la mayoría de las medidas. Y cuando vamos saltando de un otro lado al otro, efectivamente va subiendo, y esto sí tiene que ser el mismo examinador, pero no sabemos qué paciente como tal en los datos. Una cosa es quien los reporta y otra cosa es quien los analiza, precisamente para evitar cualquier tipo de desviación estadística. En el tiempo de ruptura lagrimal, les recuerdo, el tiempo de ruptura lagrimal se divide a los 10 minutos, a los 20 minutos y a los 30 minutos. En los 10 minutos es cuánto se produce de manera basal o natural. A los 20 minutos empieza a haber una detección del medio ambiente, es decir, es una prueba mixta. Y en la tercera ya es una prueba refleja porque tengo que estimular la nariz. Entonces, si nos vamos igual a la media, a los 10 minutos empiezan 2.79, 3.25, 3.08, 3.71, 3.34, 3.51. Si se dan cuenta, es muy pareja. Subió,
pero luego se mantiene, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una prueba más específica de producción de lágrima. Y ahí no nos estamos metiendo en producción de lágrima, nos estamos metiendo en tiempo de ruptura lagrimal, que son cosas diferentes. Esto nos dijo igual la estadística, le da mayor validez. Es lógico lo que está reportando estabilidad contra el otro que sube en cómo lo califica. Entonces, esta parte se van a dar cuenta cómo prácticamente no hay diferencia estadísticamente significativa, porque tampoco me puedo poner a decir que también nos ayuda en la producción como tal de la lágrima. No, no es correcto. La estabiliza, mas no ayuda a mayor producción. A los 20 minutos, la misma situación. Prácticamente ya empezamos a detectar el medio ambiente y tenemos la media 4.15, 4.9, 4.21, 57, 3.81, 4.25. Inclusive en la visita 5 hasta como que hay un declive. E insisto, estadísticamente nos está apoyando porque no estamos infiriendo sobre la producción como tal ni en el área refleja. A los 30 minutos, veamos la media. Empezamos con 7.09, que son las famosas tiras que ponemos y luego estimulamos la nariz, y 6.7, 6.75, 7.67, 6.24 y 6.92. Si ustedes ven, está bastante parejo y prácticamente tampoco hay un análisis estadísticamente significativo. Insisto, nos apoya el que no estamos produciendo más, estamos estabilizando. Entonces, como un pequeño resumen, en el caso de los resultados del cuestionario de OSDI, 92.85% de los pacientes tienen algún grado de mejoría. Sí les puedo decir específicamente cuánto en cada visita y en cada cuadro, pero lo que más me interesa es que se lleven este dato. La realidad es que 9 de cada 10 pacientes tiene una mejoría, ¿de acuerdo? Y es calificada por ellos, no por nosotros. Nosotros nada más estamos observando. Ellos son los que calificaron su mejoría en 9 de cada 10. Entre prácticamente el inicio de cuando empezaron a tomar el medicamento al mes, el porcentaje de mejoría del grupo era de un 18.42. Por eso les digo que al mes no se nota tanto, porque ustedes le dan el mes y a lo mejor al mes les dicen, pues me siento X, pero a los 90 días sí es importante. Entonces, vean esto, entre la primera ingesta y ahora sí, el año completo, vean hasta dónde sube el porcentaje de mejoría, hasta un 52-47%. Esta mejoría es consistente entre los hombres y las mujeres y no hay diferencias estadísticamente significativas entre un ojo y otro. En el tiempo de ruptura lagrimal, el tiempo de ruptura lagrimal se modifica precisamente al mes. Si estamos tomando los ácidos grasos poliinsaturados, se modifica en 0.35 segundos, es decir, 1.19 veces. Pero 11 meses después se va hasta 2.71, es decir, se modifica en 2.53. Lo que estamos analizando, y eso fue algo que les empecé a preguntar a los pacientes después cuando ya terminamos el estudio, les digo, mejora el tiempo de ruptura lagrimal, pero usted calificó que se siente mejor. Me llama la atención que al momento de hacer el análisis estadístico, entre el mes primero y el mes 3, no había un incremento tan significativo. Sin embargo, el paciente se sentía mejor. Y esto era porque él se autocalificaba y decía, es que me siento mejor. Entonces sí creo que es importante ese dato. Dentro del tiempo de ruptura y el FCT, la prueba de aclaramiento fluoresceínico, desde que empezamos a la primera, el incremento es de 0.46, apenas un 16% de la producción basal de lágrima. Y prácticamente, ya cuando nos vamos hasta el año, se incrementa en 3.51, es decir, 79-48%. Pero esas son las cosas que a veces uno se pregunta, bueno, y si subió 79%, ¿por qué no lo veo calificado? Me dicen los de estadística, es que una cosa es producción de lágrima y otra cosa es estabilización del medium para el tiempo de ruptura lagrimal. Y esa prueba cruzada es lo que, insisto, le da mayor validez
al estudio. Entonces, concluimos. Si tomamos ácidos grasos poliinsaturados, EPA, DHA, omega, omega-3, pero en esta forma, en forma de triglicéridos resterificados, 1, vamos a incrementar el índice de sensación de bienestar de acuerdo al OSDI. No se los digo yo, lo están calificando los propios pacientes, eso es importante. 2, causa cambios positivos en el tiempo de ruptura lagrimal. Incrementa la producción basal, aunque no es estadísticamente significativo. Obviamente, si yo les digo necesito un mayor porcentaje de seguimiento, pues ya me tendría que ir a 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque ya es necesario saber si estos cambios son estables, consistentes, si son permanentes o son transitorios, acorde al ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo. Hay que recordar que prácticamente los 50 pacientes los analicé en la Ciudad de México. Habría que ver si abrimos un campo para agarrar y decir, bueno, pues analizamos gente de Mérida, gente de Tijuana, y ustedes saben que eso va a cambiar radicalmente por la situación, si están en una zona desértica, en una zona húmeda, en una zona muy seca, ¿de acuerdo? Pero básicamente esos son los resultados en mexicanos. Ahora, vamos a estar trabajando, esto es algo que ya los convencí, me va a decir Gustavo, espérame, en eso andamos, pero les dije, bueno, ya demostramos desde el punto de vista clínico y objetivo en los estudios, ahora hay que hacerlo con citometría de flujo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ahora lo que queremos es el análisis de citoquinas inflamatorias en la lágrima humana. Lo queremos hacer con CBA, tenemos prácticamente todo en el laboratorio de biología molecular para poder analizar interleucinas en línea base en la lágrima y luego tomando el omega-3 resterificado para que 3 meses después hagamos una nueva lectura. Y entonces veamos cómo están las interleucinas. La lógica indica que si esto sirve como una situación antiinflamatoria, tienen forzosamente que bajar las interleucinas, pero hay que demostrarlo, y sobre todo en población mexicana. Otra cosa que se me ocurrió fue que cómo nos oxidamos, nosotros cómo nos oxidamos con radicales libres. Cuando los radicales libres están en exposición, nosotros envejecemos. ¿Por qué envejecemos? Porque nos oxidamos. Si disminuyo con el omega-3 el efecto antioxidante, quiere decir que estoy secuestrando radicales libres. Ahora hay que probarlo, ¿de acuerdo? Porque la literatura dice que efectivamente disminuye y da un efecto antioxidante. Sí, pero en las revistas y sobre todo las de Arbo y Ocular Surface dicen hay que hacer un análisis de interleucinas para comprobarlo. Bueno, eso fue lo que les estoy proponiendo a los noruegos. Vamos haciendo análisis de interleucinas, pero también en mexicanos. Entonces, los resultados, básicamente, y esto sí quiero hacer mención, a mí no me pagan por decirles esto, fue una investigación extraordinariamente bonita, porque los resultados, sobre todo en mexicanos, empecé a ver cómo después del día 90, empezaron a decirme, oiga, es que empezamos a ver resultados no nada más en el ojo seco, y son resultados que ya puedo dar porque me autorizaron, porque por una vía legal, al momento de dar todos estos resultados en mexicanos se van directamente a matriz, y en matriz dijeron pues hay una situación legal porque nosotros no tenemos esos resultados. Entonces les paso lo siguiente. De arriba hacia abajo empecé a ver 6 resultados que no estaban para nada ni analizados y son más que nada anecdóticos porque no me puse a analizar esa parte. Los datos son para esto, pero ¿qué empecé a ver en mexicanos? Todo el mundo me empezó a decir, se me cae menos el cabello. 2, capacidad, obviamente en ojo seco. 2. 3, capacidad ventilatoria. Tratamos a pacientes post-COVID y llegaba el paciente COVID al día 90 y tiene lógica. Si estoy desinflamando de adentro hacia afuera, estoy desinflamando el pulmón, tiene lógica. 4, capacidad digestiva. Decían, ¿sabe qué? Digiero mejor. 5,
articulaciones, y ahí incluyo a mi esposa. Mi esposa está operada de ambas rodillas. No me va a decir aquello, no me estés balconeando. Pero bueno, la realidad es que le crepitaban, ¿de acuerdo? Crepitaban y le dije, oye, estoy haciendo un estudio y me dijeron los pacientes que están crepitando menos. ¿Por qué no le entras al...? Obviamente no la metí al estudio, simplemente le doy el medicamento y le digo, tómalo. 92 días reportado. Me dice, ya no me crepitan, ¿de acuerdo? Esa parte también fue importante. Y 6, esa no se me olvida, entra por la puerta una paciente, una pelada como de un 88, de Los Cabos. Doctor, lo amo. Yo dije, ¿qué hubo? Digo, ¿qué pasó? Me dice, ve nomás. Me dice, ve estas uñas y esta piel. En mi vida había tenido estas uñas y esta piel. Insisto, estos son anecdóticos, no los comprobé ni los estudié, pero se los paso de arriba hacia abajo. Eso fue lo que me empecé a dar cuenta con el omega 3. Tanto que mi esposa y yo lo estamos tomando, ¿de acuerdo? Yo tengo ya 1 año, 3 meses tomando el producto. No voy a dar como comercial, pero lo que les reporté realmente es cierto. Entonces, sobre todo en el área de México. Si secuestramos polimorfonucleares y bloqueamos procesos inflamatorios y oxidativos, Dios mío, tiene una lógica. Nos estamos inflamando menos, ¿de acuerdo? Pero sí, no quiero sonar a comercial porque no es por eso, pero sí quiero ser muy reiterativo en que son resterificados, ¿de acuerdo? No son esteroles, son resterificados, por eso la bioabsorción es extraordinariamente diferente.